Buenas tardes, doña Katia. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todas las personas que están participando en esta actividad. Siempre es muy grato utilizar estos espacios y volvernos a reunir, ¿verdad? Para conversar de ciertos temas. Estaba con ganas de revisar el correo que me envió doña Katia porque ahora me suena muy formal un tema de conferencia. Eh, yo quisiera más bien enfocarlo, como suelo hacerlo, como una especie de una charla sobre el tópico que me han solicitado que converse con ustedes. Y lo más valioso sería, desde mi punto de vista, que podamos intercambiar opiniones o inquietudes, ¿verdad? Yo tengo como bien referenciado lo que hemos hecho en el tribunal y entonces podría darles algunas referencias, ¿verdad? De las inquietudes que ustedes puedan tener sobre lo que nosotros hacemos como único tribunal de alzada en el país, ¿verdad? Para esta especialidad contra la violencia doméstica. El, el propósito de la actividad que me indicó doña Katia es conversar sobre los lineamientos jurisprudenciales en torno al proceso establecido en la ley contra la violencia doméstica desde la perspectiva digamos, de cómo lo hemos venido analizando, porque la verdad, el hecho de ser el único tribunal nos permite tener como un mapeo o un sondeo de las cosas que se hacen en el país y vemos algunas, vamos a ver, como mucha coincidencia en bastantes aspectos que no parecen ajustados a la voluntad del legislador y además, pues algunos otros temas que hemos observado, más bien de muy buena aplicación de algunos juzgados, ¿verdad? Algunos jueces y algunas juezas en este escenario adjetivo, ¿verdad? En la conversación que les propongo, una vez que termine esta breve charla, ¿verdad? Esta breve conversación, donde yo monopolizo el uso de la palabra, eh, yo me voy en la conversación, vamos a hablar de los procedimientos, ¿verdad? Pero en la conversación que les propongo, yo no tengo ningún inconveniente si ustedes desean introducir temas también de fondo, ¿verdad? Siempre con el ruego de que hablemos de esta especialidad contra la violencia doméstica por ser el evento que nos reúne, ¿verdad? Eh, y si del todo, digamos, hay algo que le surge de alguna inquietud en este momento, pues también la conversamos. Nada más diría yo la preferencia de que sea del tema de violencia doméstica como preferencia. Pues bien, lo primero que tengo que decir en cuanto a los procedimientos, a las formas que usamos en la aplicación de la ley contra la violencia doméstica, es que me resulta muy oportuno poder conversar en este momento para podernos ir preparando de los escenarios que vamos a tener cuando entre en vigencia el Código Procesal de Familia. Porque aunque es absolutamente claro que el proyecto, la ley contra la violencia doméstica casi no se toca, ¿verdad? Lo cierto es que el escenario de la oralidad va a ser como regla general en el nuevo código y podemos advertir, digamos, la necesidad de ajustarnos a estos nuevos tiempos donde tendremos todas estas audiencias orales para maximizar el uso del tiempo y que podamos resolver la mayor cantidad de casos. Comienzo diciendo eso, ¿verdad? Hay una tendencia que hemos visto en violencia doméstica, pero también en las audiencias orales, ¿verdad? Y en cualquier audiencia, incluso en un proceso escrito de recepción de pruebas, que se vuelven eternas, larguísimas,
¿verdad? Y en una importante cantidad de casos, yo diría que la inmensa mayoría de los casos, ese control por parte del juez o de la jueza, esa dirección de la audiencia, tenemos que mejorarla para que nos concentremos en lo que debe hacerse en la comparecencia, en la esencia de lo que se trata esto, y no en permitir eternas conversaciones y eternas discusiones que se hacen en las comparecencias, y además en la recepción de las pruebas testimoniales, ¿verdad? Donde con muchísima frecuencia les menciono que el testigo o la testigo llegan a declarar todo lo que se les ocurre, todo lo que quieran, ¿verdad? Cuando sus declaraciones han sido ofrecidas para referirse a hechos concretos, ¿verdad? Entonces esto va a generar problemas luego, digamos, hasta en la construcción de hechos probados, ¿verdad? Que los testigos se refirieron a temas que no habían sido expuestos, que la parte, vamos, la parte que la ofreció probablemente tenía toda la intención de sacar todo eso del saco, ¿verdad? Y que se hablara de todo, pero la parte contraria resulta sorprendida sobre hechos que no le han sido intimados y por consiguiente se viola el derecho de defensa y cuestiones de estas, ¿verdad? Entonces, esta introducción la hago para que aprovechemos desde ahora los escenarios de los procesos orales para ver de verdad cómo podemos ir mejorando, ¿verdad? Y concentrando el contenido de las comparecencias orales a lo que realmente importa al proceso, porque eso nos va a hacer que sean más cortas, más concisas, más precisas y, como quien dice, a lo que vivimos, ¿verdad? Recuerdo que hace unos meses, gracias a la gestión muy oportuna de Mayra Trigueros y de otras personas, ¿verdad? Que no las recuerdo todas, entonces nada más menciono a Mayra, que es la que me viene más a la mente, pero sí fueron varias, ¿verdad? Que nos permitieron compartir experiencias con audiencias que se celebran en Chile, ¿verdad? Y la verdad que se aprendió mucho en esa experiencia al ver la forma en que se dirigen tan puntuales, tan concretos y la optimización en el uso del tiempo que es tan valioso para todos y para todas. Bien, vamos a ver si comenzamos con el tema procesal y lineamientos o advertencias que venimos haciendo. Como de todos es sabido, ¿verdad? Y todas es sabido, la ley contra la violencia doméstica ya tiene su tiempo, ¿verdad? Ya tiene más de 25 años de estar en vigencia. Y en su origen, ¿verdad? Tenía un procedimiento un poco diferente al que fue reformado ya hace 12 años. Es que también estamos hablando de largo periodo. Cuando la ley entró a regir, nadie nos avisó. ¿Verdad? Creo que muchos de ustedes, a quienes tengo el placer de conocer, les habré contado la experiencia de que cuando el día que entró a regir la ley, que no teníamos internet, que no teníamos digamos, el acceso a la Gaceta Digital y estas cosas, una señora llegó al juzgado donde yo trabajaba a las 7:30 de la mañana diciendo que venía a pedir protección. Tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Y mandamos a traer la Gaceta corriendo, ¿verdad? A San José para poder saber de qué estaba hablando esta señora. Y nos encontramos, ¿verdad? Así en esa rapidísima lectura que hicimos antes de atenderla, con la sorpresa de que venía un procedimiento que resultaba absolutamente, completamente nuevo, ¿verdad? Que era el tema de la estructura, vamos a ver, el proceso basado en el sistema de oralidad específicamente para el área de familia, ¿verdad? Antes habíamos tenido una reforma por ahí de 151 del Código de Familia que nos eliminaba un proceso oral, un proceso escrito, pero no decía cuál era, y tal vez alguna experiencia con las declaratorias de abandono. Pero aquí era como demasiado rápido, donde se veía ya la actividad tan dinámica en los juzgados, a partir de una solicitud, ¿verdad? Verbal, la mayoría de las veces, esto no lo traía el proceso de abandono, una actuación inmediata por parte de la autoridad judicial con una convocatoria para que se realizara una audiencia oral de una vez. Entonces es muy fácil advertir que era un proceso que no contenía traslado, ¿verdad? No hay traslado de demanda, no hay
oportunidad para que la persona se refiera a los hechos que se pusieron en la solicitud inicial, ¿verdad? Que ofreciera una prueba, que fuera valorado por el juez o la jueza cuáles pruebas se admitían y cuáles se rechazaban antes de llamar a las personas a la comparecencia. Entonces, pues era todo un escenario muy, muy novedoso, ¿verdad? Y en aquella época, entonces, el diseño legislativo era el siguiente. Se solicitaba la protección y la autoridad judicial convocaba a las partes a una audiencia oral y privada, ¿verdad? Una comparecencia dentro de los 3 días siguientes. Ese era el plazo legal que decía la norma. Siendo posible que de manera cautelar, ¿verdad? Se decretaran algunas medidas, ¿verdad? De manera cautelar, porque en todos los casos había que hacer audiencia y en todos los casos entonces había que definir si se decretaba o no se decretaba protección en la sentencia. Y así tuvimos pues muchos años la ley, ¿verdad? Hasta el 2011, con una situación que les he contado yo a las personas que les digo que conozco y que tengo ese placer, que yo les he comentado, que ese día cuando yo veo la ley y veo que un juez tenía la potestad, una jueza tenía la potestad de echar a alguien de su casa, ¿verdad? Sí, en la primera decisión, no hay, ni siquiera hay demanda, ¿verdad? Entera, completa, con esas formalidades de otros escenarios, ¿verdad? En una resolución que evidentemente produce efectos propios, ¿verdad? Ahí mismo va para afuera de la persona, y que la ley estableciera que no había recurso contra esa resolución, ninguno, ni siquiera de revocatorio. Entonces, no más entrando y publicándose la ley, a mí se me ocurrió preguntarle a la Sala Constitucional si eso era, si ese procedimiento en esos términos era respetuoso del derecho de defensa, ¿verdad? Del derecho a combatir las decisiones judiciales, ¿verdad? Que han producido un efecto muy severo desde el inicio y que ahí no había ningún recurso. Para la anécdota, ¿verdad? Esa consulta a mí me generó años y años, ¿verdad? De que me encasillaban como una persona insensible, machista, misógina, un montón de cosas. Pero lo interesante es que a raíz de la consulta, probablemente, digamos, yo lo que destacaba era el aspecto procesal, ni siquiera estaba hablando de destinatarios o de perjudicados, ¿verdad? Con las decisiones o con afectados con las decisiones. Y lo interesante es que la Sala Constitucional evacua la consulta diciendo que no era inconstitucional, que no tuviera. Don Don Mauricio, se le fue el audio. Sí, se le silenció el micrófono. Ah, qué raro. Sí, a veces es que las personas lo silencian a todos por error, entonces les vamos a pedir que nos ayuden con eso. Muchas gracias, don Mauricio. No, gracias a ustedes, porque no me había dado cuenta. Por favor, me pegan un grito si vuelve a pasar algo así. Entonces, lo interesante fue que la sala, por ahí iba, cuando se apagó, o quedé cuando yo hice la consulta. No, sí, señor, No, por ahí. No, era así, hace ya. Como 30 segundos nada más. Ok, la respuesta que dio la Sala Constitucional fue que no era contrario al derecho de la Constitución que una resolución de tal envergadura no tuviera recurso alguno. Pero dijo la Sala con todas sus letras, ¿verdad? No es una interpretación mía. Lo dijo directo, literalmente. Dijo que no era inconstitucional porque 3 días después había que hacer una audiencia. Y que en ese entendido, ¿verdad? Era razonable que una decisión judicial se revisara de una vez en la audiencia para ver si se modificaba, si se mantenía o si se dejaba sin efecto, ¿verdad? Y que esa segunda decisión de 3 días después sí tenía recurso. Entonces, que el legislador sí había garantizado la alzada y este derecho fundamental, ¿verdad? Para recurrir decisiones de esta naturaleza. Ya la sala, desde el año desde el voto 300 del 90, ¿verdad? Había indicado también con ocasión de un escenario familiar, ¿verdad? Que las resoluciones donde se fijaba una cuota provisional de alimentos que por ley no tenían apelación, entonces sí tenían apelación porque producían esos efectos propios, ¿verdad? Entonces vean cómo la sala sí hace una apertura, primero que nada,
a lo que siempre entendimos de la taxatividad de los recursos, ¿verdad? Y ahora una puerta importante que se abre de las resoluciones que causan efectos propios, esta urgencia, digamos, diseñada por el legislador, de que 3 días después nos viéramos con todo el mundo en la audiencia y que esa decisión sí era apelable. Por supuesto, ¿verdad? Era muy difícil, prácticamente imposible hacer las audiencias dentro de los 3 días, comenzando con que hay que notificar a la persona que es señalada como agresora. Y entonces, solo el hecho de localizarla, ¿verdad? A veces duraba más de 3 días, o muchas veces duraba más de 3 días. Pero lo que es clarísimo es que la sala fue muy enfática en decir que esta decisión inicial, que puede ser de serias consecuencias, ¿verdad? No hay ninguna violación porque la audiencia debe celebrarse pronto, ¿verdad? Lo más pronto posible. Y eso, entonces, lo vamos a ver cómo se aplica o se debe aplicar, o que el pronunciamiento de la Sala Constitucional todavía es útil en la actualidad, que ya no tenemos ese modelo donde se hacen las audiencias en todos los procesos. Vendría entonces en el año 2011, como estoy seguro que todos y todas ustedes conocen, la reforma que nos introduce un procedimiento diferente en la aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica, al establecer siempre dentro del sistema de la oralidad una estructura monitoria, ¿verdad? La estructura monitoria es donde la autoridad judicial de una vez emite su sentencia, con solo la gestión inicial. No es nuevo, no es exclusivo de violencia doméstica. ¿Verdad? Ya, por ejemplo, la ley de cobro judicial o la ley del monitoreo arrendaticio lo hacían, ¿verdad? Donde el juez toma la decisión o la jueza toma la decisión y la notifica y dice, esto es lo que yo he ordenado ya, ¿verdad? Quedando al arbitrio del destinatario, ¿verdad? Esta persona presuntamente agredida, la decisión de, si quiere, pide que se celebre una comparecencia y obviamente esto es cuando no está de acuerdo con lo que hace, con la orden que se le ha impartido, ¿verdad? Entonces vamos a ver alguna evolución que hemos tenido en el Tribunal de Familia sobre temas de estos. Lo primero, después de 12 años de vigencia de este modelo, con muchísimo pesar, pero ya casi que al nivel de molestia y al nivel de generar ya como inquietud fea, ¿verdad? Tenemos que hacer exámenes de conciencia, pues, quienes administramos justicia, ¿verdad? Después de 12 años, seguimos haciendo la resolución que da inicio a este tipo de procesos como se hacía antes, ¿verdad? ¿En qué sentido? No decimos nada. Recordemos que al ser una sentencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué se nos somete a conocimiento a nosotros? Y esto también lo hemos dicho muchas veces en el tribunal, no solamente en violencia doméstica, sino en términos generales, procesos escritos y procesos orales. Hay que distinguir hechos, qué es un hecho, qué es una opinión, ¿verdad? Y qué es una conclusión. En una opinión podemos incluir un sentimiento, ¿verdad? Entonces, los hechos es algo que pasó, un evento que sucedió. A nosotros nos cuentan una historia, ¿verdad? Y entonces este hecho es susceptible de ser demostrado. Para eso, la persona que gestiona en cualquier escenario, en cualquier rama del derecho, en cualquier tipo de procedimiento, ¿verdad? Va a contar una historia. Y esta historia, por si no le creen, ¿verdad? Va a ofrecer unas pruebas, ¿verdad? Para demostrar lo que ha afirmado en esta historia. Es imposible demostrar un sentimiento, ¿verdad? O muy difícil demostrar un sentimiento, ¿verdad? Me pegó muy duro. Bueno, ¿y cómo sabemos que es muy duro? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que o sea, ya hay un elemento subjetivo? El hecho puro y simple es, me pegó, ¿verdad? Una vez que una persona entonces hace una exposición de los hechos, o bien, perdón, porque quedé con el ejemplo inconcluso, ¿verdad?
que si se dice me agredió, ya si uno dice que una persona la agredieron, tenemos que contener, este es un juicio valorativo, ¿verdad? Este no es un hecho. Estamos valorando qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona le haya golpeado a otra, es cierto, pero puede ser que no sea una agresión, puede ser que sea un acto defensivo, ¿verdad? Entonces, el hecho es, me golpeó. La valoración, la interpretación que hace la persona juzgadora de esto es si ese golpe es una agresión. Pero lo importante, ¿verdad? Es que en esta resolución inicial, que insisto, es una sentencia anticipada, el juez o la jueza tiene que decir qué es lo que tiene por acreditado, ¿verdad? Por acreditado no, cuál es el hecho que a partir del relato considera que configura violencia doméstica, ¿verdad? Eso es importante para garantizar el derecho de defensa a las dos partes. Tanto a la parte que solicita la protección, porque pudo haber hecho un elenco amplio de hechos y que el juez diga, no, mire, este y este sí configuran violencia, pero los demás no, ¿verdad? Entonces, que tenga que haber una valoración sobre cuál es la conducta que está considerando que configura violencia. Y como el propósito de la ley contra la violencia doméstica es evitar que se produzca la violencia o evitar que se siga produciendo, ¿verdad? Entonces, a partir de estos hechos que le han sido relatados, que ya sabemos, ni siquiera hay que ofrecer pruebas en este momento inicial, en este tipo de procesos, ¿verdad? ¿Cuáles son las decisiones que el juez va a tomar para combatir, ¿verdad? Hacerle frente a esa violencia para que no se produzca o no se siga produciendo? Estas son, con toda claridad, las medidas de protección que ordena, ¿verdad? Entonces, importante, ¿verdad? Este es un proceso urgente de protección y por consiguiente esas decisiones no son medidas cautelares, que también hay bastante enredo, digamos, a la hora de decir, o displicencia, a la hora de decir que este es un proceso cautelar, ¿verdad? O que este es un proceso donde se emiten medidas cautelares, porque ya sabemos que las medidas cautelares existen en los procesos judiciales, ¿verdad? Para garantizar lo que se llegue a dictar, se llegue a decidir en una sentencia, ¿verdad? Entonces, una medida cautelar se enlaza con la fase de ejecución, eh, evitando distracciones, ¿verdad? Por ejemplo, que si una persona debe plata, lo primero que hay que hacer es embargarle las cuentas, ¿verdad? Y embargarle los bienes, porque si en el curso del proceso se deshace de todo ello, pues no se podrá ejecutar lo que se decida. En esta especialidad contra la violencia doméstica no hacemos unas medidas cautelares, emitimos medidas de protección. Y entonces las que emita la autoridad judicial, pues debe hacer una mención del por qué las está decretando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su decisión tiene que seguir los parámetros constitucionales de razonabilidad y de proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, si a mí me dice, por ejemplo, una persona, mi esposa me dice, mire, es que, Mauricio, usted últimamente ha estado muy serio y me cae mal verlo tan serio, ¿verdad? Y la verdad que me molesta que usted no hable, entonces yo siento que estoy siendo ignorada, ¿verdad? Porque no me habló una vez que llegó aquí a la casa, ¿verdad? Y que se entienda, bueno, eso es una agresión, ¿verdad? El silencio es una agresión, pero el tema es, ¿será suficiente como para echar a alguien de la casa, ¿verdad? Para prohibirle que se acerque 2 kilómetros de distancia, como hemos visto sentencias, ¿verdad? Que se emiten en juzgados, donde no hay proporcionalidad entre la conducta y la medida decretada. Entonces, lo importante es que la autoridad judicial sí tiene el deber jurídico, no es un anhelo de que en el tribunal queremos molestar a la gente, hay un deber jurídico porque la Sala Constitucional ha insistido una y mil veces en decir que las resoluciones judiciales tienen que tener fundamento. Y no lo ha dicho solo en escenarios, por ejemplo, en pensiones alimentarias, que a cada rato llegan y siguen llegando, a pesar de la claridad de la sentencia de la Constitucional sobre el deber de fundamentar las resoluciones,
tanto la 390 como el voto 8645 de 2008, ¿verdad? Donde nos dice, es que usted no es si quiere, usted tiene que decirle al ciudadano por qué toma una decisión. Entonces, básicamente, mire, yo tampoco, el tribunal ha dicho muy claro, ¿verdad? No se trata de un desarrollo extenso. Las resoluciones de violencia doméstica son larguísimas, pero todos se dan una explicación de qué es la ley, de qué es el propósito y un montón de cosas. Pero el hecho, que es lo importante, que es lo que no puede estar en un machote, ¿verdad? Hasta dice el machote, fundamentación fáctica y jurídica. Atendiendo a que los hechos son graves, entonces vamos a decretar las medidas, ¿sí? Eso aplica en todas. Es un machote, lo que no debería ser machotero. Entonces decir, mire, la señora denuncia que el señor la golpeó, ¿verdad? Un golpe constituye violencia física y por consiguiente hay necesidad de proteger a la víctima. O sea, no es que se haga un desarrollo inmenso, pero para que se sepa que es esa acción del golpe lo que se está llevando a juicio, ¿verdad? Lo que se está proponiendo como base de este proceso. Y como es un golpe, ¿verdad? Entonces es necesario que esta persona salga de la casa. Por eso ordené la medida identificada con la letra A en el artículo 3 de la Ley contra la Violencia Doméstica, porque ya trasciende, digamos, cualquier aspecto o pone en riesgo la integridad física de esta persona. Ya nos dijo cuál era el hecho y cuál era el razonamiento para la medida. No es extenso, pero sí hay que ponerlo. Entonces yo quiero hacerles una invitación muy respetuosa para que vean el machote que se usa. Se usa de manera indiscriminada y ninguno de estos dos aspectos fundamentales en una sentencia están. Y no están en el machote porque no pueden estar en el machote, porque cada caso es diferente. Entonces que se diga el hecho puntual y concreto que se está teniendo como base. Entonces, bueno, la persona hace la solicitud de imposición de medidas de protección y la persona juzgadora, no el técnico, no el coordinador judicial, ¿verdad? No, nadie más. El juez o la jueza tiene el deber de revisar eso, ¿verdad? Para determinar tres aspectos. Y como estamos hablando de líneas jurisprudenciales, esto lo hemos dicho miles de veces. Lo primero, ¿verdad? ¿Quién me está pidiendo la protección? Porque la ley contra la violencia doméstica no tiene legitimación vicaria. ¿Ah? Aquí, con mucho pesar, yo tengo que decirles que mi esposa me agrede, que ustedes no saben cómo me agrede mi esposa, pero yo no quiero denunciarla. Y no puede ir nadie a pedir protección por mí, porque la ley dice que yo soy la víctima, soy quien tengo que pedir la protección. Nos va a hablar de situaciones excepcionales, más o menos como lo hace la salvaguardia, ¿verdad? Donde otras personas pueden pedir la protección. Entonces, terceros pueden pedirla siempre y cuando la víctima esté en una condición donde no puede ir a pedirla, ¿verdad? El auxilio jurisdiccional, está encerrada, por ejemplo, o está en una condición donde no es consciente de las agresiones que se le están infringiendo, ¿verdad? Entonces, sí es un tema de reserva de la voluntad de la persona que pide la protección. Este es el primer aspecto que se debe analizar. ¿Quién pide la protección? ¿Está legitimado activamente? Y lo segundo, ¿contra quién se pide la protección? Es decir, si está legitimado pasivamente. La ley nos habla de relaciones de pareja, no nos habla de relaciones de matrimonio y convivencia. Por consiguiente, desde sus inicios, el Tribunal de Familia dio protección o entendió válida la protección para relaciones de noviazgo, para relaciones incluso sentimentales entre personas del mismo sexo, cuando nada se le reconocía a esta población en la ley contra, digamos, la aplicación de la ley contra la violencia doméstica, siempre se dijo que sí se les protegía. Pero nos habla también de un parentesco hasta el tercer grado, ¿verdad? Errores que vemos a cada rato. Mucha gente dice que los parientes por afinidad, ¿cómo es? Que los ex cónyuges, ex convivientes, ¿verdad? Son parientes por afinidad. Eso no sé de dónde sacan esa información, eso no es un pariente por afinidad. El parentesco por afinidad es entre la persona, ¿verdad?, que está casada con alguien o en convivencia con alguien y los parientes consanguíneos de esta persona. Entonces, los suegros, los yernos, los cuñados, ¿verdad?, son parientes por afinidad porque estos son parientes consanguíneos de su esposo. Pero no es que entre los esposos se produzca
afinidad. Eso es cierto. Pero bueno, parejas, exparejas, siempre y cuando el conflicto, en este segundo caso, tenga relación con el vínculo que todavía persiste, muchas veces el de los padres, de ser padres, otras veces dependencia, ¿verdad? Pero con mucho cuidado porque también vemos con muchísima frecuencia, pero mucha más de la que uno considera razonable, la invocación de sentencias del Tribunal de Familia que sí existen, ¿verdad? Pero que fueron emitidas hace más de 20 años, donde se decía que la dependencia económica o emocional y además la relación verticalizada o de subordinación son requisitos para poder gestionar y obtener medidas de protección. El tribunal desde hace muchos años, muchos ya, más, pero de veras que hace tiempo, viene diciendo que esos criterios del pasado, por integrantes del pasado, a todos los integrantes actuales, titulares y suplentes, y todos los titulares de hace varias integraciones pasadas, hemos coincidido en señalar que estos no son requisitos, sino que son condiciones que el juez tiene que apreciar para evitar que se produzca un abuso, ¿verdad?, en la utilización de la ley contra la violencia doméstica, porque esto lo advierte el artículo 1 de la ley, que dice que tiene que cuidarse de que la ley no sea utilizada por los agresores en contra de las víctimas. Pero esto no significa que si no hay relación de verticalidad o de subordinación o de dependencia y todas estas cosas, que no sea pertinente aplicar medidas de protección. Los casos son muy sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, una vez llegó en apelación con esos criterios viejos, un rechazo de medidas de protección porque las partes eran hermanos, ¿verdad? Que no tenían pues, mucha relación cotidiana, ¿verdad? Pero que sí había habido eventos que constituían violencia. Entonces dijimos, mira, la ley dice que se protege a quien es víctima de violencia en una relación de parentesco. Los hermanos son parientes de segundo grado colateral consanguíneos, por consiguiente sí procede la aplicación de la ley, aunque no dependa uno del otro y aunque no haya una relación de subordinación entre ellos, ¿verdad? Entonces, esto importante me parece a mí tenerlo en cuenta para que revisemos esto, que desde hace tantos años el tribunal ha venido insistiendo en que no son requisitos, sino condiciones que se deben valorar para evitar el abuso de la ley. No están contemplados como requisitos. Muy bien. Lo segundo que debe analizar, entonces lo primero era la legitimación. Lo segundo que debe analizar es si la ley o si los hechos que se relatan son recientes, son actuales o son inminentes. Porque la ley, en su naturaleza de protección, ¿verdad?, de prevenir futuras agresiones, de evitar estas agresiones o de que no se lleguen a producir, no tiene el propósito de examinar la historia de vida de alguien, de que alguien que haya recibido una agresión hace 5 años, hace 3 años, hace 2 años, ese no es el propósito de la ley. Entonces, la ley, la agresión, el hecho, ¿verdad?, entonces, la conducta se tiene que haber desplegado en fecha reciente, en la actualidad, o que es inminente que vaya a pasar, ¿verdad? Entonces, para ver si es esta la vía en que tenemos que actuar. Y lo tercero es si resulta aplicable la ley contra la violencia doméstica en el aspecto de la, de que, vamos a ver, que si una persona viene y nos dice, mire, es que yo tengo una relación con mi pareja, de que somos compañeros, ¿verdad? Pero tenemos un negocio comercial. Y no me gusta la forma en que él está diseñando las pautas publicitarias y como me ignora, yo creo que eso es violencia doméstica. Entonces hemos distinguido, bueno, ese es un conflicto que sí está entre parientes, pero que no configura violencia. El tribunal ha insistido también desde viejísima fecha, ¿verdad?, prácticamente desde el inicio de la aplicación de la ley, en señalar que las relaciones humanas tienen altibajos, ¿verdad?, que hay situaciones desagradables, pero que no llegan a configurar la condición de violencia doméstica para ser atacada por esta vía. Me explico.
no hemos dicho que hay un derecho a aguantar una primera agresión y que solamente cuando está repetido. Eso nunca lo ha dicho el tribunal. Puede ser una sola vez, ¿verdad? Una vez que le levantaron la mano a una persona y le golpearon, eso es suficiente para aplicar la ley. Pero no podemos pensar que la gente está robotizada, que ahora con los celulares y todo esto parece que cada vez estamos más automatizados, ¿verdad? Pero que no se pueda producir una discusión en una familia, ¿verdad? Una discusión en un escenario, digámosle, que no excede la razonabilidad, ¿verdad? No es que se usaron malas palabras repetidamente y denigrantemente, ¿verdad? Pero una discusión es un evento que pasa y que no necesariamente alcanza el nivel de violencia. En esto yo creo que los tribunales, que los juzgados de primera instancia han entendido muy bien la línea del tribunal y han establecido que no todo acto que genere una discusión, una disputa, un enfrentamiento, configura violencia. Particularmente, sí me preocupa ver que hay situaciones que, vaya, parece que sí, que sí son violencia, ¿verdad? Por ejemplo, en esta cuestión de los socios, ¿verdad? Es que son socios comerciales, tienen que ir a otro lado, pero el tema es la compañía es de los dos, de ahí comemos los dos y me cerró el acceso a las cuentas, ¿verdad? Me desautorizó en el banco. Opa, ahí yo creo que sí estamos hablando de un escenario de una violencia patrimonial, ¿verdad? Entonces no es que porque sean socios todos se tengan que ir al escenario civil o mercantil. Muy bien. Una vez examinados estos tres aspectos, entonces la persona juzgadora decide si sí o si no va a otorgar protección. Si no otorga protección y hace un rechazo de plano, su decisión es apelable y en el tribunal vamos a decidir si le damos la razón al juez o le damos la razón al apelante. Aquí hay dos escenarios interesantes que han ocurrido y de esto se trata esta conversación en el tribunal desde hace bastante rato. El tema es si el juez examina la conducta de los jueces de alzada para ver si el criterio mayoritario, ¿verdad? Más jueces dicen que sí configura violencia y se limita a decir, mire, ahora sí, señor juez de primera instancia, no compartimos su decisión de haber rechazado el plano. Estimamos que sí es pertinente darle curso a esta gestión. Proceda usted a decretar las medidas que estime pertinentes, razonables, proporcionales y necesarias, ¿verdad? Y el otro escenario es si le corresponde al tribunal hacer esa orden, ¿verdad? De la segunda instancia, emitir las medidas desde la segunda instancia. La decisión ha sido dividida en el tribunal, pero prevalece el criterio unánime, ¿verdad? De que hay tres medidas que sí son susceptibles de ser emitidas por el tribunal de alzada. No moleste, no perturbe, no agreda. Es tan genérica que no hay forma de evitarla, ¿verdad? No se acerque a estos lugares, ¿verdad? No llegue a la casa de la víctima, no llegue al lugar de trabajo. Y la famosa Q, ¿verdad? Que ni siquiera es una medida de protección, que debe acatar la persona que es señalada como agresora, sino que es una comunicación a la policía para que actúe. Otras medidas, ¿verdad? Entonces ahí el tribunal sí se mueve en distintas aguas de si proceden o no, por aquello de que, pues entonces, ya es la orden del superior en única instancia decretando las medidas. Y esto es importante porque cuando veamos que sí se da curso a la demanda, ¿verdad? Si se gestiona y se dicta la sentencia anticipada decretándose las medidas de protección, entonces vamos a ir a una etapa siguiente, ¿verdad? Que es eventual, que es la comparecencia. Y en la comparecencia, ahora vamos a hablar de lo que hemos advertido en el tribunal, en este examen de todo el escenario nacional, de algunas virtudes y de algunas falencias que vemos en el manejo de las audiencias, pero muchas veces la persona que solicita la celebración de la comparecencia no lo hace porque esté en desacuerdo con los hechos. Acepta los hechos, acepta su responsabilidad. Y con lo que no está de acuerdo es con las medidas de protección que fueron decretadas, ¿verdad?
porque las estima irrazonables, porque las estima desproporcionadas, porque considera que se violan derechos fundamentales suyos, ¿verdad? Y entonces lo que se va a examinar es la decisión del juez de primera instancia, o de la jueza de primera instancia, es la decisión de la persona juzgadora, ¿verdad? De la medida decretada, no es el examen de los hechos. Y por eso es que entra en debate el tribunal si se puede o no se puede decretar desde la alzada resoluciones de esta naturaleza. Valga indicar que, a manera de comparación, hay antecedentes de la Sala Constitucional donde cuando una persona que fija una cuota alimentaria provisional, ¿verdad? O decide más bien no decretar una cuota, una cuota alimentaria provisional, si el superior dice sí es pertinente decretarla, le corresponde al juez de primera instancia fijar el monto para garantizar entonces el derecho a la segunda instancia sobre esta segunda decisión. Son dos decisiones, fijo o no fijo. Si no fijo, se lo boca en alzada. No, si es pertinente fijar. Segunda decisión, ¿cuánto fijo? ¿Ah? Y eso se admite en alzada. Bueno, entonces siguiendo esta línea, ¿verdad? Ya nos pidieron la protección y que la persona juzgadora sí dio curso. Bueno, hay un tema adicional. ¿Qué pasa si en la gestión inicial, ¿verdad? La persona pide más medidas, ¿verdad? Y la persona juzgadora no se las concede todas, ¿verdad? Da algunas nada más. Y esta persona está en desacuerdo con las medidas no decretadas. Entonces, aquí también este tema ha sido abordado por el tribunal explicando lo siguiente. La resolución, indiscutiblemente, es recurrible, ¿verdad? Es recurrible. No haber dado todas las peticiones. Pero hay que esperar para determinar qué es lo que sucede cuando la persona que es señalada como agresora es notificada. Si la persona es notificada y no pide audiencia, y no estamos en el caso de celebrar la comparecencia oficiosamente, que vamos a llegar a esto, ¿verdad? Entonces hay que admitir el recurso para que el tribunal examine si las medidas no decretadas pues, está buena o no se comparte la decisión de la autoridad judicial de primera instancia. Pero si la persona pide que la persona que fue señalada como agresora pide que se celebre la comparecencia, entonces debe celebrarse la comparecencia. Y la autoridad judicial tiene que decidir si incluye o no incluye aquellas otras medidas que había dicho que no iba a incluir, que no iba a decretar. La resolución final es la que, como en todos los demás casos, admite apelación. Entonces, si no se pidió audiencia, si no era del caso celebrarla de oficio, nos vamos al tribunal con la apelación. ¿Verdad? Pero no es pertinente irnos interlocutoriamente porque entonces se genera un conflicto serio, ¿verdad? De la persona que tiene que acatarlas, que no habiendo objetado las que fueron decretadas, luego le salimos con la sorpresa de que sí, había que incluir algunas y ya pasaron los 5 días que tenía para pedir la protección, la celebración de la audiencia. Muy bien. Entonces, si alguien quiere que me pronuncie sobre algo más en este momento, buenísimo, ¿verdad? Si no, lo dejamos para el final, como ustedes prefieren. Siguiendo con la comparación. Bueno, ahí veo mano levantada. Don Robert, adelante. Que el juez considera que no es violencia doméstica y lo fundamenta y ustedes consideran que sí. Uno traslado a ese caso. Por orden del tribunal se da esta medida. Porque no, ya yo externé mi criterio y di las explicaciones correspondientes por las cuales consideraba que el caso no era violencia doméstica. Exactamente. Entonces, si vos querés ponerlo, mire, por haberlo ordenado así el tribunal, se procede a tramitar este asunto y sí tenemos que ver, ¿verdad?, cuáles medidas vas a decretar, porque para el tribunal sí hubo mérito para dar aplicación a la ley contra la violencia doméstica, ¿verdad? Este es el tema que yo les estaba diciendo que el tribunal tiene clarísimo las tres que no parecen tener mayor objeción, ¿verdad? Pero si nosotros decretamos otras medidas, pareciera que podríamos estar lesionando el derecho a recurrir de esta parte y por eso entonces que se haga, vamos, para ver, bueno, para terminar la respuesta con Robert, creo que ya entró otra pregunta.
el tema, como te digo, es de a semejanza de lo de la pensión alimentaria, son dos decisiones, ¿verdad? Dar o no dar o no dar curso, ¿verdad? Entonces, a partir de esta primera decisión, si no se dio curso, si no se atendió el llamado que hace la persona que gestiona, entonces eso es recurrible y el tribunal puede decir, no, sí hay que atender, hay que proceder. Igual que en pensiones, mire, es que yo no creo que haya que dar una cuota provisional. Y el superior le dice, no, sí hay que darla. Ahora fíjela usted para poder yo, si no hay conformidad de las partes, poder analizar en alzada su razonamiento. Entonces, por ahí va la jurisprudencia del tribunal. Había una por escrito, déjenme ver dónde es que la ubico. Don Mauricio, si usted quiere, yo se las voy leyendo, las consultitas. Ok, está bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, había una de don Robert, pero me parece que era, no sé si era Robert, la misma que le acabas de plantear a don Mauricio. La de Robert sí es la misma, porque la acabo de ver. Sí. Ah, ok. Don... expresa, porque hechos o me pongo las leyes, pero no solicitan la audiencia. Entonces, si el juez tiene que adivinar que esa solicitud de audiencia sí se está haciendo. No, es que se cortó, Robert, no escuché con claridad la exposición inicial. La solicitud de audiencia tiene que ser expresa. Es que a veces presentan escritos donde no piden la audiencia de forma expresa, sino que dice, me opongo a los hechos porque no estoy de acuerdo, así no fueron las cosas, pero no solicita la audiencia. Entonces yo no sé si el juez tiene que adivinar que es que sí la está solicitando. Sí, esa pregunta es súper interesante, porque también hemos desarrollado bastante votos donde hemos dicho que en los procesos donde se permite la autopostulación procesal, ¿verdad? No es lo mismo cuando se actúa con un abogado o una abogada, con el patrocinio de esta persona, que cuando se actúa sin patrocinio letrado y la persona no es abogada, ¿verdad? Porque no tendría por qué saber, digamos, la técnica, las formas en que se utilizan. Entonces hemos dicho que las normas procesales se interpretan y se aplican con mayor laxitud cuando la persona no tiene asesoría profesional y que se aplican con la rigurosidad acostumbrada, ¿verdad? Cuando sí cuenta con ese patrocinio. Más de una vez la torta ha sido de los abogados, ¿verdad? Que no hacen las cosas bien y la persona, pues, para eso le pagó. El asunto es, entonces, Robert, que hemos visto asuntos donde decimos que si del contexto se desprende la oposición, entonces hay que convocar a la comparecencia, ¿verdad? Lo segundo es un tema que voy a abordar más adelante sobre qué pasa cuando la persona que dice, estoy de acuerdo con las medidas, pero no estoy de acuerdo con los hechos. Ya vamos a llegar a ese punto. ¿Alguna otra pregunta de esto inicial? Porque apenas estamos con la solicitud y que dimos curso, ¿verdad? Que dictamos la sentencia anticipada. Don Mauricio, don José Miguel Fonseca dice, buenas tardes, don Mauricio. La consulta es, ¿cuáles son los motivos más frecuentes de nulidad de la sentencia en violencia doméstica en alzada? Dejemos eso para la sentencia, ¿verdad? Porque apenas estamos en eso, porque se me pareció oportuno detenerme en este momento, que estamos nada más en el momento inicial del proceso. José, le prometo que esto lo vamos a tocar al final. Bueno, doña Shirley dice, la ley indica que la audiencia oral es a solicitud de parte demandada. Correcto, son medidas de protección, pero igualmente se deben justificar, dice doña Shirley Garita. Bueno, ya veremos, porque no hemos llegado a la audiencia, ¿verdad? Pero no solamente esa solicitud de la persona que es señalada como agresora, también está contemplado en la ley la convocatoria oficiosa, y el tribunal ha entendido razonable otro escenario donde también conviene hacer la audiencia. Ahorita se los voy a comentar apenas pase al siguiente momento del proceso. Don Robert dice, si no hay claridad en los hechos en solicitudes por escrito, el tribunal está de acuerdo que se prevenga. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Dice, ¿por cuánto tiempo se previene para que se complete? ¿24 horas, 3 días o 5 días? Es que es un plazo que resulta discrecional, ¿verdad? Es un plazo judicial donde la autoridad judicial valorará la situación que se le está presentando
ya que no está en la ley. Acordémonos de la diferencia entre los plazos legales y los plazos judiciales, ¿verdad? El plazo legal y sí, ¿cómo era el plazo legal? Ya se me hizo un error. El plazo legal, la ley lo dice y no hay forma de brincarse, ¿verdad? Que con esta ley, la modificación que se hizo, nos deja un plazo discrecional para la celebración de la audiencia, pero hay un plazo ordenatorio para pedir que se haga la audiencia. Pero sí, yo estoy 100% de acuerdo. Si no hay claridad, la persona, lo que dije al principio, todo juez, toda jueza, en cualquier materia, en cualquier escenario, lo que está juzgando es hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Y a partir de ese hecho, ¿cuál es la trascendencia jurídica que tiene, ¿verdad? Que es el impacto en el derecho. Pero si no hay claridad en los hechos, pues entonces está muy bien que el juez haga la prevención que estime pertinente. Don Mauricio, doña Shirley dice, en el caso de la violencia contra personas adultas mayores, ¿se puede acudir a poner la demanda en el juzgado contra la violencia doméstica o al juzgado que por competencia vea esa materia en el lugar donde vive la persona adulta mayor? Sí, no he querido introducirme porque pensaba hacerlo a partir de diferencias, ¿verdad? Le prometo que la vamos a abordar, ¿verdad? Porque la ley contra la violencia doméstica, los procedimientos y las medidas de protección contempladas en la ley contra la violencia doméstica se aplican en los procesos de violencia contra personas adultas mayores. Pero en su momento vamos a hacer las diferencias, ¿verdad? Que hay con el trámite genérico de la ley contra la violencia doméstica. Muy bien. Perfecto. Seguimos Déjeme, entonces. vamos a ver, déjeme ver si hay alguna preguntita relacionada con lo que dice don Robert. ¿Cómo se fundamenta un caso que el juez considera que no es? Yo creo que ese sí también es para más adelante, ¿verdad? Porque es la fundamentación. No, es que en la resolución inicial, si el juez está, vamos a ver, en la resolución inicial, que es una sentencia, insisto, 40,000 veces, es una sentencia anticipada, los jueces y las juezas sí han hecho muy buena labor a la hora de, en general, de que cuando rechazan la protección, hacen el análisis, ¿verdad? Del por qué no es. Pero no lo hacen con tanta, o sea, no lo hace tanta gente. Y aquí, Robert, que es el que hace la pregunta, tengo que, las felicitaciones se hacen en público y las censuras se hacen anónimas o en privado, ¿verdad? Pero el juzgado contra la violencia doméstica de Heredia, con don Robert y doña María Esther, ha sido un modelo de precisión de conceptos y de, vamos a ver, de aplicación procesal, que es lo que estoy hablando yo, no estoy diciendo que el otro no, de aplicación procesal muy buena, ¿verdad? Entonces siempre nos han dicho por qué se decretan las medidas, cuáles son los hechos que están considerándose como configurativos de violencia y demás. La mayoría de los juzgados no, la mayoría de los juzgados aplica machotes. Eso es lo que a mí me preocupa en demasía, porque el machote no tiene el caso concreto. Entonces, no sé cuál es la pregunta de Robert, porque como sí hay obligación de fundamentar esta sentencia anticipada, oí por ahí que era de fundamentación de esto. No sé cuál es la pregunta. Katia, si me hace el favor de leerla. Sí, dice así, ¿cómo se fundamenta un caso que el juez considera que no es violencia doméstica del tribunal? Sí, por orden del tribunal se brinda la medida, es una etapa inicial de otorgamiento de medidas. La que yo le hice oralmente ya me la contestó. Es esa, ¿verdad? Ok. Perfecto, Robert. Doña Silvia Fernández, ya leí la pregunta, la voy a resumir, ¿verdad? Es que si la autoridad judicial de segunda instancia dice que hay que ampliar las medidas, sí hay que notificar al obligado personalmente. En realidad, el escenario no da para eso, porque precisamente, bueno, esto es si la persona no pidió audiencia, sí, ya entendí, Silvia, ya le comprendo. No pidió la audiencia porque se conformó con las medidas que había decretado el juez originalmente. Se va al tribunal y el tribunal dice, no, estas también. Entonces, por supuesto, tiene usted razón, hay que notificarlo al obligado para garantizar el debido proceso en caso de que por estas nuevas medidas sí requiera o sí considere pertinente solicitar la audiencia. Como dije desde hace un rato, no siempre se controvierten los hechos en violencia doméstica. De eso voy a hablar más amplio. A veces la oposición es por la decisión que tomó el juez con la medida que impuso, no con los hechos. Entonces seguimos. Resulta que ya tenemos esta sentencia anticipada, ya está notificada a la persona, quien tiene 5 días para solicitar que se celebre la comparecencia, ¿verdad?
este es un plazo legal. Por ahí en algún momento oí que ese era, que eso era interpretable. Yo con todo respeto debo decir que no me parece que sea interpretable. Para mí la ley es clara en señalar, a usted lo notificaron, tiene 5 días para solicitar la protección. Perdón, para solicitar la celebración de la comparecencia. Respondiendo a la pregunta de doña Shirley que hizo ahora, no solamente en este escenario se convoca la comparecencia. También se convoca cuando la persona que es la que solicita la protección, se encuentra registrada como agresora en el registro que se creó en el año 2011. Entonces, ya está registrada como agresora y ahora viene a pedir protección. Entonces, la ley quizás dice, vamos a ver, ¿verdad? Porque es capaz que nos está usando la ley en contra de la víctima. Entonces, dice, se convoca de oficio. En esos casos, en esta resolución de la sentencia anticipada, que ya dijimos cuáles son las medidas, también fijamos para la audiencia que no hay ninguna contradicción, porque ya veremos que en la segunda resolución lo que se va a decidir es que aquellas medidas que se decretaron al inicio se mantienen, se dejan sin efecto según el texto legal, sin que nada impida que se modifiquen también, ¿ya? Pero entonces ya estamos sobre la base de una decisión adoptada de previo. El tribunal también ha entendido razonable que se convoque oficiosamente en aquellos casos que hay solicitudes de protección recíprocas, ¿verdad? Por supuesto, de conocimiento, pues, que está dictando la segunda, ¿verdad? Porque es necesario analizar lo que acabo de decir, si es que se está usando contra la víctima, se está usando la ley contra la víctima, o si es que en realidad los dos se están agrediendo, ¿verdad? Porque eso es posible. Y además, ¿verdad? Para que no se produzcan decisiones contradictorias. ¿En qué sentido? Le decimos a los dos que se vayan de la casa. Entonces, ¿cuál se queda? ¿Verdad? No es razonable que una casa se quede vacía por órdenes que se están ejecutando en procesos diferentes. Entonces hemos dicho, lo conveniente es acumular los procesos y celebrar la comparecencia para que se detenga esto. Por supuesto, esto depende de la actualidad con que se hagan las solicitudes, ¿verdad? Si una persona hizo la solicitud hoy y la otra la hizo dentro de 3 meses, obvio que no, ¿verdad? Pero cuando estamos en esta simultaneidad, entonces sí es conveniente. Y para eso parece más que necesario, ¿verdad? Que todas las veces se revise el registro de agresores, porque al rato es ahí donde nos apareció que ya había pedido protección la otra parte y comienza, digamos, fácil identificar cuándo conviene hacer esta convocatoria. Ahora viene el gran dilema, y esto es donde yo les digo que los pronunciamientos de la Sala Constitucional siguen vigentes. Es actual lo que dijo la Sala cuando yo hice esa consulta, ¿verdad? Que me generó tantos dolores de cabeza. La Sala dijo, mire, usted echó a una persona de la casa, usted le prohibió tal cosa, usted le ordenó tal otra. Por supuesto que eso se puede recurrir, pero se puede recurrir cuando se combata la sentencia que se dicta, ¿verdad? Porque antes no había sentencia anticipada, que se tiene que hacer 3 días después, porque por ley son 3 días después. Cuando el legislador hizo la reforma de este artículo, nos dijo cuál es el plazo que tiene la persona que ha sido señalada como agresora para pedir que se haga la comparecencia. Pero no nos dijo el legislador cuánto tiempo después de solicitada la comparecencia es que hay que hacerlo. Entonces, bueno, en el tribunal no legislamos o procuramos no legislar, uno muy sincero, ¿verdad? No, ya hablando en serio, ¿verdad? Que no se me malinterpreten esas palabras. No tomamos decisiones impositivas de decirle, usted lo tiene que hacer. No conocemos la realidad de los juzgados, ¿verdad? No conocemos. Lo que sí es claro es que por mandato constitucional, esta audiencia se tiene que hacer pronto. Tentativamente, nosotros hemos dicho, cuando sí ordenamos que se haga la comparecencia, hemos dicho 15 días. ¿Verdad? 15 días después, porque ni tan cerca que queme el santo, ni tan largo que no lo alumbre. ¿Qué vemos? Los 3 días era muy difícil hacerlo. Ahora, incluso, tal vez no sería tan difícil partir de un plazo de 3 días si es a partir de la petición, porque ya están apersonadas las dos partes. ¿Verdad? Ese no sería el problema. Pero parece que podría generar algún, no sé, algún desbalance, algún desajuste, alguna
problema en el juzgado. Pero el otro extremo, señores y señoras, es que están haciendo las comparecencias hasta con 8 meses o 9 meses de dilación. Entonces vean ustedes como sí es cierto, ¿verdad? El motivo de mi consulta, sin que suene esto soberbio. Yo le dije a la sala, miren, lo echamos, le prohibimos que llegue, que vaya, que haga, ¿verdad? Y esto, el ciudadano tiene derecho a una revisión en alzada. Y la sala dijo, sí, es que la va a tener 3 días después. 3 días después puede apelar. Evidentemente, cuando han pasado 6 meses, 8 meses, este ciudadano tuvo que aguantarse esa decisión sin poderla haber recurrido. Y esto sí genera un vicio de indefensión, para mí, evidente. Y yo no quisiera que ninguno de nosotros sea acusado, ¿verdad? Y se encuentre una responsabilidad personal por la demora en la celebración de la comparecencia. Esto es un tema de organización. Hay juzgados que con mucho trabajo hacen las comparecencias en plazos súper razonables. Si estos juzgados han demostrado que sí se puede, con mayor razón, donde tienen cargas de trabajo menos intensas. De veras que es cuestión de ver cómo se administra el juzgado para que las audiencias no se hagan con esa lejanía que hemos detectado en algunos casos. Por otras razones. Pero hoy tuvimos un asunto en votación de unas medidas de protección que se decretaron en junio del año pasado. Perdón, sí, en junio del año pasado, habiéndose decretado en abril, ¿verdad? Claro, fue otra circunstancia, pero estos tiempos no son razonables en el tema del abordaje de la protección contra la violencia doméstica. Entonces, ya convocamos a las partes. Como se ha podido advertir, no hay traslado y no hay decisiones interlocutorias. ¿Ah? Y con estas decisiones interlocutorias me refiero y destaco principalmente a la resolución de admisión o de rechazo de pruebas. Todos y todas las hemos aplicado, la hemos visto, la tenemos clara. La ley explícitamente dice que la parte que solicita la protección puede ofrecer las pruebas si las tiene, si quiere, cuando pide la protección. Es decir, no se le exige que lo haga en ese momento. Tampoco se le exige a la parte que pide la comparecencia. Tampoco se... Hay un micrófono abierto. Yo me conecté solo para poderlo. La ley tampoco nos dice que la persona que pide la solicitud, pide la comparecencia, tenga que ofrecer pruebas. De hecho, ya voy a tocar ese tema porque no dice que tenga que decir para qué quiere la comparecencia. Y entonces, cuando hay ofrecimientos que se han hecho desde la solicitud o desde de la protección o desde la solicitud de la comparecencia, hemos visto jueces y nos admiten las resoluciones en apelación cuando les rechazan pruebas a la gente. Ese no es el diseño del proceso urgente de la ley contra la violencia doméstica. Por aplicación analógica, no está en la ley contra la violencia doméstica, pero sí hay otra ley que nos regula audiencias orales de forma semejante y en materia de familia, que son los procesos de filiación. Entonces, por aplicación analógica, ¿verdad? Cualquier incidente, recurso o gestión de naturaleza similar se reserva para la audiencia. Dice la ley, familia, ¿verdad? Al inicio de la audiencia. Bueno, esta admisión y rechazo de pruebas no es al inicio. Va a ser durante la comparecencia. Entonces, vamos a ver los actos ya de la comparecencia. Quede claro, entonces, no hay resoluciones interlocutorias que se emitan por escrito, como por ejemplo si pasa en la declaratoria de abandono, ¿verdad? Que hay unas resoluciones que se resuelven, se emiten por escrito, tienen apelación y hasta que esté definido el punto, vamos a la audiencia. Aquí no, aquí es de una vez a la comparecencia. Pedida a la comparecencia nos vamos. Están los dos con el solicitante de protección con antecedentes de oficio desde el inicio de la comparecencia. De una vez nos vamos a la comparecencia. Y aquí sí vemos
de verdad y con mucho respeto y con mucho cariño, porque estoy hablando con gente que aprecio, ¿verdad? Que somos colegas y trabajamos en la misma institución, casi todos, también las personas de afuera, no es que en los tribunales estemos peleados, ¿verdad? Tenemos que, para eso son estas actividades. Pero sí vemos mucho defecto en la dirección de las audiencias. Hay un eterno debate, y esto todo el mundo tiene su opinión, ¿verdad? Pero hay digamos, podemos identificar dos grandes escenarios. La declaración de la víctima es o no es prueba, ¿verdad? Unos sostenemos que sí, otros sostienen que no, ¿verdad? El tema es que cuando llegamos a la comparecencia, los jueces y las juezas, en una considerable mayoría, arrancan la audiencia diciendo: usted, señora, quiere ratificar los hechos que denunció al inicio. El juez lo leyó, ¿verdad? La jueza lo leyó y le dice: usted lo ratifica. Y atención, sabrá el juez para qué está haciendo esta audiencia. Porque esto tiene que tener un sentido utilitario, ¿verdad? Las cosas se hacen por algo. ¿Cómo hacemos para saber qué es? ¿Cómo debemos dirigir la audiencia? ¿Para qué estamos ahí todo el mundo? Si no sabemos para qué nos pidieron la audiencia. 3 escenarios. Están los hechos y ya el juez, idealmente, yo espero de corazón que ahora en adelante sean los que nos digan cuál es el marco fáctico que se va a juzgar, ¿verdad? Desde la sentencia anticipada. Esto, como les digo, en Heredia lo hacen perfecto. Y cuando inician la audiencia lo hacen perfecto. Mire, estos son los hechos que vamos a hablar acá, ¿verdad? No vamos a hablar de la vida de estas personas, de estos hechos. Entonces, esta persona que recibió la orden de acatar medidas puede pedir que se celebre la audiencia porque, con relación a los hechos, está de acuerdo con todos los hechos. E incluso está de acuerdo con su responsabilidad en los hechos. Pero no está de acuerdo con la medida que le impusieron. Por ejemplo, ahora que la ley dispone el establecimiento de una distancia, yo no sé qué tan malo puede hacer una persona para ponerle una distancia de 2 kilómetros, como he visto en algunas resoluciones. Lo respeto, nada más que no lo entiendo. 2 kilómetros, ¿verdad? Pero el tema es, muchas veces ha pasado que se decreta la medida de protección con una prohibición de acercamiento, digamos, a 1 kilómetro. Y esta persona trabaja a 600 metros de la casa de la víctima. Entonces dice: mire, yo tengo derecho al trabajo, es un derecho fundamental, mire. Su decisión es desproporcionada. Ojo, no está controvirtiendo los hechos. Entonces el debate se restringe a ver si es razonable o no mantener ese kilómetro, y si es posible entonces bajarlo a 500. ¿Verdad? Que el juez de una vez lo baje y ya. Ya se cumplió, se satisfizo el propósito por el cual fue pedida la audiencia. Pero aún oponiéndose a las medidas, ¿verdad? Entonces es posible, a las medidas que fueron decretadas, es posible que los hechos se acepten o se acepten con variables, ¿verdad? O que del todo no se acepten. Aceptar con variables. Mire, es cierto, yo le pegué ese guamazo, le di un puñetazo en la cara. Es cierto. ¿Qué pasó, señor juez? Se me venía con un cuchillo desaforado o desaforada, ¿verdad? Con clarísima intención de atacarme con ese cuchillo. Y yo me defendí. Entonces, ¿aceptó el hecho? Sí, lo golpeé. Con variantes de relevancia, por supuesto, es un acto de defensa lo que está alegando. Ya vendrá la prueba. Pero hay una aceptación del hecho. O decir: mire, todo es mentira. Nunca pasó eso. Entonces ahí sí hay controversia sobre la veracidad del hecho. Cuando comenzamos la audiencia preguntándole a la víctima que se refiera a los hechos, yo insisto, ¿verdad? Como yo soy de los que creen que sí es prueba, es decir, que sí se pueden valorar sus manifestaciones para decidir si se mantienen o no se mantienen, y no lo voy a aclarar porque mucha gente me puede ver feo y decir: a usted le gusta revictimizar a la gente. No es eso. Muchas veces las víctimas de violencia sufren
la sufren porque la sufren en privado. Todo lo que les pasa es a escondidas de todo el resto del planeta. No hay evidencia de agresiones fuera del íntimo círculo donde están estas dos personas juntas. Si en penal la víctima declara y su declaración es analizada por las personas juzgadoras para meter a alguien a la cárcel, ¿eh? ¿Cómo no vamos a escuchar a la víctima desde mi perspectiva para atender la credibilidad del relato, para valorarlo, y que si esa es la única que tenemos, poderla mantener con base en esa declaración? ¿Ya? Otros dicen que no es prueba. Si no es prueba, entonces, a ver, magnífico, también es el otro criterio igualmente plausible. ¿Ya? Mucha gente dice, es que no podemos estar exponiendo a esta persona que declare más de una vez, ya lo hizo en una primera ocasión. ¿Ya? Lo que pasa es que esa primera ocasión, en eso sí hay consenso unánime de que esa primera manifestación hecha en el mostrador, hecha por escrito, redactada por un abogado, no es prueba, es un relato de hechos. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que las dos posiciones tienen pros y tienen contras, ¿verdad? Porque la víctima no es que va a declarar siempre al frente. La ley dice que la víctima va a declarar, si así lo quiere, sin la presencia del agresor. No lo invento yo, lo dice la ley, ¿verdad? Entonces, si hay quien piensa que no se debe escuchar, yo respeto su opinión de veras, honestamente. Pero entonces, ¿para qué la oímos? Si no es prueba, ¿para qué la oímos? El tema es que cuando comienzan las comparecencias dicen, mire, o ya yo le leí, ¿verdad? Mire, me pateó, me insultaba horrible, me tiró una escupa, o sea, unas cosas muy denigrantes, muy dolorosas. Ya revivió el episodio la víctima. Y después le decimos, lo ratifica, sí, ratifica, sí, yo lo ratifico. O, como yo creo que se debe hacer, señora, por favor, relátenos cuáles fueron los episodios, para escucharla, para ver su lenguaje no corporal, etc. Ya adelantamos eso. Ha durado 45 minutos esa declaración, porque ya les digo, se exagera muchas veces en los tiempos. Y cuando llegamos a oír a la persona agresora, dice, sí, señor, mire, es que yo pedí esta audiencia porque yo trabajo 600 metros de la casa de la víctima y usted me dijo que no me podía acercar a menos de 1 kilómetro. O sea, fuimos nosotros, en la sede judicial, quienes revictimizamos a esa señora. Ese tipo ni siquiera, o sea, no hizo nada para revictimizarla. Su propósito era otro. Entonces, ¿qué sugerimos de forma reiterada en el tribunal? Que la persona juzgadora inicie la comparecencia, no lo dice la ley, entonces es una sugerencia respetuosa que hacemos, inicie la comparecencia otorgándole la palabra al agresor, a la persona señalada como agresora, diciéndole, señor, señora, ¿para qué solicitó usted esta comparecencia? Mire, es que todo lo que dijo es mentira. Ok, listo. Ya sé para qué la pidió. Mire, es que lo que ella dice, está justificado lo que yo... Ah, bueno, ya entendí. Es para la medida. Ok, vamos a centrarnos en la medida. Entonces el juez tiene el insumo para poder dirigir la audiencia según el propósito por el que le fue solicitada. Antes puede revictimizar y como Estado nos comprometimos a no hacerlo, suscribir distintas convenciones. ¿Verdad? Muy bien. Luego entonces escuchamos a la víctima. Hay divergencia de criterios de si se le puede interrogar o no. ¿Verdad? Soy absolutamente transparente. Quienes creemos que sí se le puede interrogar como parte del derecho de defensa de la parte demandada, incluyendo la posibilidad de que el agresor o la persona como agresora sea retirada. Pero como parte del ejercicio de su derecho de defensa, entiendo que sí es pertinente que se le formulen preguntas. ¿Por qué? Porque conozco la estadística. ¿Ah? No hay duda. Entre hombres y mujeres, la inmensa mayoría de víctimas son mujeres. Nadie, por favor, piense que yo estoy diciendo lo contrario. Pero la experiencia nos ha demostrado que una que otra también acude a la sede contra la violencia doméstica en un ejercicio abusivo del derecho cuando tiene unos fines ulteriores. Es muy frecuente, por ejemplo, que traten de desvirtuarse decisiones de otros jueces, ¿ah? Por ejemplo en visitas, a través de la imposición de medidas de protección. Entonces, pues, es
un escenario muy importante, ¿verdad? Poder valorar lo que esta persona tiene que decir. A partir del relato, muchas veces es creíble o no es creíble sus manifestaciones. No somos magos, pero sí tenemos que tener una preparación en la evaluación de un testimonio. Siguiendo, la palabra a la persona agresora. Señores y señoras, así como les he pedido que maximicemos el tiempo, porque es uno de los elementos más valiosos en tiempo y en dinero, ¿verdad? Esto le cuesta plata al Estado costarricense. Así como les he pedido que la víctima se refiera a los, o se lea, si es que el juez lo lee, esas prácticas, nunca se ha dicho que eso es ilegal, ¿verdad? Estos son los hechos y por eso destaco aquí las audiencias que he escuchado del juzgado de Heredia. He escuchado otras, pero como Robert participó, me vino a la mente, lo recuerdo, dirigiendo así: señor, estos son los hechos, refiérase a esos hechos. A veces es necesario contextualizar, pero la contextualización no es de toda la relación y de todos los buenos momentos y de todos los malos momentos. Esto es lo que se está juzgando hoy, ¿verdad? Entonces esta persona va a tener la oportunidad de declarar o no. Ah, bueno, miren, se me fue lo más importante, por amor de Dios. Cambio de criterio en el tribunal desde ese tiempo. Y es importante que la jurisdicción lo conozca. Hace unos años, el tribunal decía que si se celebraba la comparecencia negándose los hechos, aunque se aceptaran las medidas, por esa controversia había que hacer la audiencia de evacuación de pruebas. Pero hace ya algún tiempo, el tribunal modificó ese criterio. Y la comparecencia solo se debe celebrar cuando hay oposición a cumplir con las medidas de protección. Solo en ese escenario. ¿Por qué? Porque la decisión del juez al final o de la jueza es mantener, dejar sin efecto o modificar las medidas decretadas. Si la persona dice, yo estoy de acuerdo en acatarlas, no hay nada que debatir. Si es que lo que digo no es cierto, señor, le comprendo su molestia, pero usted está de acuerdo. No vamos a perder tiempo, ni usted ni yo, porque lo que usted nos diga no tiene trascendencia para la decisión. No se le está cercenando ningún derecho porque él está de acuerdo, está allanándose la pretensión. Igual que en un proceso escrito, no importa, si hay un allanamiento de la pretensión, se acabó el debate. ¿Era cierto? ¿No era cierto? No importa. Yo estoy de acuerdo con cumplir. Entonces, ese cambio de criterio a mí sí me parece muy importante podérselos comentar hoy, porque sí es un criterio unánime del tribunal y ya desde hace algún tiempo, ¿verdad? En algún momento enviamos el mensaje contrario y es bueno que se sepa que ya lo cambiamos, ¿verdad? Ya hace rato. Entonces, por esto les digo de la brevedad, de veras que por favor concienticémonos del valor que tiene el tiempo. Tuve hace 15 días una audiencia y la oí toda, ¿verdad? Toda la participación del señor, hora y 15 minutos hablando de lo mal que la trataban. O sea, él no era la víctima, él no estaba pidiendo protección, entonces él como víctima no lo estamos analizando. Se refirió a los hechos en extenso, ¿verdad? Y al final de esa extensísima declaración de hora y cuarto, el juez le dice, ¿usted está de acuerdo con las medidas? Y dice, sí, a mí no me importa, usted lo que diga a mí, yo lo puedo cumplir, no hay problema. O sea, señores, perdimos toda la mañana oyendo cuando alguien estaba de acuerdo en lo que se le había puesto, se le había ordenado. Entonces, la primera pregunta, señor, ¿usted está de acuerdo en mantener la protección? Que las medidas se mantengan. Sí, estoy de acuerdo. Se acabó la audiencia. Ya no hay nada más que eso. No, yo no estoy de acuerdo. Ah, bueno, ahora sí, dígame el motivo por el cual usted me pidió, ¿verdad? Como ese orden para poder orientar y dirigir. Con los testigos pasa, bueno, ¿se le puede interrogar? Por supuesto, ¿verdad? Yo creo que aquí sí que no hay duda en el tribunal, ¿verdad? En el sentido de si la persona que es señalada como agresora, la parte contraria, la que solicitó la protección, le puede formular preguntas a raíz del relato que ha hecho. Yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Con los testigos mayores y testigos menores de edad. Hemos tenido varias sentencias terribles donde se dice,
este es un niño que va a declarar, ¿verdad? Menor de 18 años, en el éxito de la convención, ¿verdad? Entonces, todo el mundo para afuera. Y además, en una entrevista privada que hasta se mantiene confidencial en algunos escenarios. Ahí, todas las garantías procesales de las partes se fueron por el drenaje. Un testigo es un testigo. Tiene obligación de decir verdad, tiene que ser advertido de las consecuencias de en caso de que mienta. Y, señores y señoras, por si acaso se nos ha olvidado, hay una ley penal juvenil que sanciona a las personas menores de 18 años con unas penas especiales, pero se cometen los delitos del Código Penal. Y uno de ellos es el falso testimonio. Entonces, si vamos a recibir la declaración de personas menores de edad, se juramentan. Se les advierte que tienen que decir verdad y se permite la participación de las personas que están en el proceso y de sus abogados. Si se quiere dar un tratamiento propio de su edad, lo conveniente, y para eso están y no para guardar cosas, es que se usen las cámaras de GESEL. ¿Verdad? Para eso están y la Corte ha insistido mucho en que deben ser utilizadas. Están subutilizadas en Costa Rica. Error garrafal que sea una entrevista y menos ingente, ahí se violaron todas las garantías procesales. Lo segundo, para cerrar la idea, ¿verdad? El Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño establecen y reconocen el derecho que tiene toda persona menor de edad a emitir su opinión en todos los asuntos que les puedan afectar. Emitir una opinión que además la Corte Interamericana, les recomiendo la lectura de la sentencia Ramírez Escobar versus Guatemala, desarrolla precioso ese tema. Y además las observaciones generales 12 y 14 del Comité de los Derechos del Niño lo hablan con toda puntualidad y toda claridad, ¿verdad? Entonces, el derecho que tiene el niño a expresar opinión sobre asuntos que le afecten, eso sí es una entrevista, sí puede ser confidencial, la persona menor de edad elige si quiere que lo oigan los demás o no, todo eso sí se vale en entrevista, pero porque la entrevista no es una prueba. Es una opinión y el juez va a valorar esa opinión a la hora de tomar la decisión y confrontarla con el interés superior del niño. Pero esto no es el escenario del que les estoy hablando acá, de los testigos que son ofrecidos, ¿verdad?, en esa condición para declarar en un proceso que están dos partes involucradas, derechos cada uno. Lo otro, y esto es una recomendación a título personal, es que este sea un testimonio, digamos, de última ratio. Porque si hay otros elementos probatorios, conviene que los limitemos a esto y no involucrar a los niños, porque como son conflictos de violencia doméstica, por lo general, quienes están metidos ahí son sus papás y es otro tópico, ¿verdad? Si hay otras pruebas, es preferible. En cuanto a las declaraciones, ya de cualquier testigo mayor o menor de edad, por favor, insisto, a lo que vinimos. Porque entonces nos cuentan unas historias mucho más amplias, con anuencia del juez, que todo lo permite, y les hacen preguntas a los abogados con anuencia del juez o de la jueza, que todo lo permite, y las audiencias no solamente se hacen innecesarias, sino que comienzan a desviarse del tema probandum, ¿verdad? ¿Qué es lo que venimos a demostrar? Hoy, ¿verdad? Hoy estamos anulando una sentencia porque eso pasó en una comparecencia, ¿verdad? Entonces la testigo comenzó y se fue por otro lado y metió un montón de cosas más. Y la jueza los tiene por acreditados en la sentencia. Entonces, primer vicio que invoca el señor a quien se le ordenó mantener las medidas de protección. Primer vicio, me están condenando por hechos que yo nunca pude defenderme. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Me brinqué una etapa sin querer, por supuesto, que es, después de haber escuchado a las partes, ahí es cuando el juez va a decidir cuál prueba va a admitir, ¿verdad? Esto es importante porque la ley no nos dice nada y la remisión genérica del Código Procesal Civil del 89 tampoco nos dice nada. ¿Qué pasa con las decisiones que se toman en audiencia? ¿Verdad? Entonces el juez o la jueza tiene las pruebas que le han debido presentar las partes para esa comparecencia, se les ha debido advertir desde antes, ¿verdad?, que tienen que acudir con la prueba.
Y el juez o la jueza va a decir, mire, admito A, B y C, y puede ser rechazo D, E y F, ¿verdad? Por supuesto, tiene que decir el motivo. Pero esa decisión es recurrible. Lo dice el Código Procesal Civil del 89, que sí goza de recurso. ¿De cuáles recursos? De revocatoria, la que admite, y de revocatoria y de apelación, la que rechaza prueba. ¿Qué es lo que no nos dice ni el código ni la ley? Que las audiencias, las resoluciones adoptadas en audiencia oral, se recurren durante la audiencia. Eso no lo dice el nuevo Código Procesal Civil, y ya no lo decía la ley de cobro, y no lo decía la ley de monitorio arrendaticio. Entonces, desde hace muchos años, el tribunal sí ha venido advirtiendo que las resoluciones de rechazo de pruebas, que serían las que podemos conocer en alzada, sí son apelables, pero en la audiencia, en la comparecencia. Entonces, aquí tenemos dos escenarios. Las personas que van con patrocinio letrado, esto lo deben saber los abogados. Si un juez o una jueza rechazó prueba y no recurrió, precluyó el momento. Si la persona va sin patrocinio letrado, no sabe que tiene que recurrir en ese momento. Entonces, el deber de la persona juzgadora es informarle de ese derecho apenas toma la decisión. Cualquier decisión recurrible en audiencia, señor, usted viene sin abogado, le informo lo siguiente. Decido tal cosa. ¿Verdad? Si usted no está de acuerdo, en este momento puede decir que no está de acuerdo, eso es decir por qué no está de acuerdo, y entonces yo se lo enviaría al superior después. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el trámite de la interposición y de la admisión del recurso lo contempla el Código Procesal Civil nuevo como una apelación con efecto diferido. Y como el silencio de la ley se llena con la norma aplicable, acudimos a esa legislación supletoriamente para definir su condición de recurrible y el momento de interposición del recurso. ¿Ok? Ya habiendo admitido, vamos con las declaraciones y todo esto que lo... Terminó la comparecencia. Mire, hemos escuchado personas juzgadoras que dicen, en mi juzgado yo no doy audiencia para conclusiones. Duele escuchar eso, porque parece que esta persona tiene, no sé, un desprecio hacia el derecho que tiene toda persona a dirigirse a la autoridad judicial para decirle qué apreció de todo lo que sucedió durante la comparecencia. Estratégicamente, como aquí la mayoría somos jueces y juezas, a mí me parece hasta súper útil oír cuando las partes quieren concluir. ¿Por qué? Porque entonces anticipo cuestiones que tal vez yo no había apreciado y que las tengo que tomar en cuenta a la hora de emitir la sentencia. ¿Verdad? Entonces, para mí es muy útil, pero sobre todo me parece que sí es el ejercicio del derecho contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del derecho a ser escuchado. Y es que ese es el momento en que vamos a ser escuchados. Ya pasó todo esto, señor juez, esto es lo que yo concluyo de todo lo que ha pasado. Es que no está en la ley las conclusiones. Es que no tiene por qué estar en la ley este tipo de derecho en un proceso oral, ¿verdad? Que se garantiza con esa, o que se basa en ese durísimo derecho que nos da la Convención Americana. Muy bien. ¿Qué pasa apenas terminó la práctica de las pruebas y se anunció y se emitieron conclusiones? Por ley, se debe anunciar la decisión en ese momento. Ya no sé cuántas sentencias habrá en el tribunal en eso. No sé, perdimos la cuenta, perdimos la paciencia, perdimos la dulzura del carácter. Cuando vemos que los jueces y las juezas cierran la comparecencia, chao, chao, bambinos, cada uno para su casa, y las sentencias se las emiten mes y medio después, lo hemos visto. Señores, ese es un abuso. Esa es una arbitrariedad. Eso no se vale. De veras que la gente va para escuchar cuál es nuestra decisión. Y en este tipo de asuntos, dice la ley que es apenas termina la comparecencia, no después. ¿Qué hemos explicado en el tribunal?
de nuevo acudiendo analógicamente al proceso de filiación establecido en el artículo 98 del Código de Familia, hemos dicho que el anuncio se debe hacer en ese momento, ¿verdad? Inclusive, aquí yo no recuerdo si hemos tenido un caso así, pero a ver, un caso durísimo, complejísimo, a más tardar el día siguiente. Eso dice la ley, artículo 98 bis. Y luego viene la sentencia escrita, ¿verdad? Donde se consignan las razones de hecho y de derecho que justificaron esa decisión que ya adoptó el juez. Decisión que se restringe a se mantiene la protección, se deja sin efecto la protección o se modifica la protección que ocupamos, ¿verdad? Ese es el propósito de esa audiencia. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo para poderle comunicar por escrito a la gente? Un máximo de 5 días. En esta aplicación analógica, ante el silencio de la ley, ¿verdad? Porque dice inmediatamente después, mire, yo haría una marcha de protesta junto con ustedes si el tribunal dijera en algún momento usted tiene que 5 minutos después salir con la sentencia escrita con todo el análisis, ¿verdad? Los matamos, eso no se puede. Pero sí el anuncio de la decisión, eso sí es lo que dice la ley. Y no quiere decir entonces que tenga una carta abierta para hacerlo en cualquier tiempo. Es un plazo razonable, 5 días, el que establece el 98 bis, y por ello la aplicación analógica. Que atención, la aplicación analógica es legal, ¿verdad? Artículo 10 del Código Civil. Y además el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y cuestiones de estas. Cuando no hay ley, se integran, ¿verdad? Con disposiciones en casos semejantes. Ahora bien, entonces anunciamos la decisión y vamos al dictado de la sentencia escrita. Ya con esto vamos finalizando, vamos a finalizar. La sentencia, ¿qué vemos en las sentencias? Creo que esto lo hablamos una vez en otro conversatorio que tuvimos. Hechos probados. Hecho número 1. La señora pidió protección. Hecho número 2. El juzgado le dio protección. Hecho número 3. El señor fue notificado. Hecho número 4. El señor pidió la comparecencia. Eso es lo que usted está juzgando, señor. Debe, sí. Eso es lo que usted está juzgando. Es que, digamos, aquí sí tenemos un grave defecto de formación. Porque lo primero que tenemos que saber los jueces es qué estamos juzgando. Y siempre juzgamos hechos. Siempre. ¿Qué pasó? Entonces, una vez terminada la prueba, yo tengo por acreditado esto. 1, estos dos, las partes son esposos, por ejemplo. Lo cual me da cabida, ¿ah?, para aplicar la ley. Este señor no se exige en esta materia precisión absoluta como si pasa en sede penal, pero sí debe haber un mínimo de contenido, de ubicación en el tiempo y en el espacio en que acontecen los hechos, ¿verdad? Entonces puede ser, mire, 2 días antes de venir a pedir protección, no dijo exacto, 1 semana antes, 3 meses antes, aproximadamente, o sea, pero es ubicar en el tiempo, porque usted está juzgando estos hechos recientes, actuales o inminentes. ¿Dónde pasó el hecho? Y finalmente, ¿qué pasó? ¿Verdad? Las circunstancias de tiempo, modo y lugar. De forma lacónica, no es necesario hacer una amplísima exposición, ¿verdad? Todo un relato de un cuento, sino, mire, ok, este es el hecho puntual. Por favor, revisemos los hechos. Don José Miguel preguntaba cuáles son las causas por las cuales se decreta la nulidad en el tribunal con mayor frecuencia. Esta es la razón principal. Esta. Señor juez, por Dios, díganos qué juzgó. No sabemos qué juzgó. Y si usted no nos dijo qué es lo que tuvo por demostrado, nosotros no lo podemos inventar. No podemos sustituir, porque estaríamos haciéndolo en única instancia, en perjuicio de todo el mundo, que es lo que el juez tuvo por probado. La base fáctica es eso, la base. Sobre él se asienta todo lo demás. Toda la decisión viene a partir de qué fue lo que pasó. Entonces, si se requiere algún tipo de capacitación para la redacción de hechos en las sentencias,
yo quisiera pedirle a doña Katia Escalante que por favor haga una encuesta o haga, digamos, una investigación de esto para ver si es que nuestros jueces y nuestras juezas han tenido deficiencias en la formación y en la construcción del cuadro fáctico. Porque no se ataca regañando, señores y señoras, de veras que se lo digo con toda la buena intención, pero eso es incomprensible en un nivel de judicatura que no sepamos qué es un hecho, ¿verdad? La construcción del cuadro fáctico, luego el por qué lo tuvimos por demostrado, análisis en la sentencia y la consideración de si esto configura o no violencia doméstica, que tendríamos muy allanado el camino si ya lo habíamos dicho desde la sentencia anticipada, ¿verdad? Como se dijo anteriormente, golpear a una persona implica una lesión a su dignidad y a toda la cuestión, ¿verdad? Y a su derecho a no decidir, etc. ¿Ya? Entonces dirá por el tiempo por el cual se mantiene la protección. Sobre este aspecto también ha habido como algunos temas interesantes que nada más los comento así como de pasada. Por ejemplo, ha habido jueces y juezas que dicen que si ya hay una solicitud de protección vigente, no se puede volver a solicitar protección. Esto yo no lo he visto en ningún lado. Porque quiere decir entonces, es que si incumplió las medidas, esto es penal, ¿no? Sí, está bien, testimonial de piezas porque incumplió las medidas, pero ¿quién dice que es prohibido volver a pedir protección? O más bien, hacer una nueva petición de protección ante un hecho posterior, ¿verdad? Y este hecho posterior van a tener sus propias medidas que, si son las mismas, simplemente ya no se van a cumplir en el primer año, sino que se van a cumplir en el segundo año, ¿verdad? O sea, a partir del año posterior de la segunda imposición. Entonces, por ahí un tema de que no es tan sencillo afirmar de que las medidas siempre son por un año. De hecho, sí tenemos algunos votos en las que hemos dicho que, que la afirmación genérica que se dice que las medidas de protección son por un año no es cierta, ¿verdad? Hay medidas que son de ejecución inmediata y que no se repiten, ¿verdad? No hay, por ejemplo, el inventario de bienes, como que está ahí en el 3, pues, ahí contra la violencia doméstica. ¿Y acaso es que vamos a ir a hacer un inventario todos los días? Se aplicó la medida y ya se acabó, ¿verdad? Por ahí, entonces, la decisión del juez recurrible, ¿verdad? Dentro de los 3 días siguientes, y nosotros en alzada, pues, examinaremos primero recursos interlocutorios, nulidades y fondo, ¿verdad? Para determinar si habría que anular la sentencia, si habría que anular la sentencia y la comparecencia por violación de hechos fundamentales en su realización, o bien, principalmente el debido proceso de derecho de defensa, ¿verdad? O bien si por fondo confirmamos o revocamos la decisión. Eso es básicamente el procedimiento y las cosas que hemos venido implementando, unas desde hace mucho tiempo y otras desde hace fechas más recientes, ¿verdad? Sin insistir mucho en el cuadro fáctico, lo decimos un millón de veces y no es razonable que lo estemos diciendo tanto si ya eso deberíamos saberlo. Y los cambios de criterio, sobre todo con este de que si la persona está de acuerdo en acatar las medidas, pues entonces no tiene sentido, carece de objeto, realizar la comparecencia. Ahora, eso es, digamos, lo del procedimiento de la ley contra la violencia doméstica. Voy a hacer especial mención a la aplicación de la ley contra la violencia doméstica cuando estamos en el escenario de personas adultas mayores. Porque también hemos dicho algo que me parece que es muy importante compartirlo con ustedes. La ley contra la violencia doméstica fue emitida como respuesta a la Convención Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El legislador costarricense, muy visionario, amplió el marco desde que promulgó la ley contra la violencia doméstica, permitiendo que por su medio se protegieran no solamente las mujeres, sino a cualquier integrante de la familia en relaciones de parentesco, ¿verdad? Hasta el 3er grado, de pareja, o algunas otras relaciones como las que hay entre garantes y la persona con discapacidad o el tutor y el pupilo, ¿verdad? Pero es en ese marco, es en ese escenario. No estamos aquí para dar órdenes de otro tipo. No les hago el comentario por respecto a pronunciamiento que conocimos un día de estos, pero no podemos trascender ese marco de
orden de condena y estas cosas. El asunto es que con la persona adulta mayor quedó incluida explícitamente, sin ninguna especificación, ¿verdad? Entonces podríamos decir que al principio podríamos entender la aplicación de la ley contra la violencia doméstica en adultos mayores en relaciones familiares. Pero luego vino la ley integral para la persona adulta mayor. Esta ley, que se anticipa a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿verdad? La ley de la Convención es de 2015, ya la ley nuestra anticipaba el derecho que tiene toda persona adulta mayor a una vida libre de violencia. Entonces, el derecho sustantivo está en el artículo 2 y en la definición del 2 y en el artículo 3, ¿verdad? De obtener protección contra estas, cuando se está siendo víctima de violencia. Pero no habla de violencia doméstica, es violencia, ¿verdad? Y entonces en el artículo 57 nos hace una remisión a la ley contra la violencia doméstica en cuanto a procedimiento y a medidas de protección aplicables. Pero nos amplía el marco de la legitimación al establecer una legitimación vicaria. Es decir, cualquier persona puede pedir protección a favor de una persona adulta mayor sin los límites del artículo 7 de la ley contra la violencia doméstica, que ya los decía, ¿verdad? Es la víctima. Y si no es la víctima, lo puede pedir cualquier persona, siempre y cuando la víctima esté imposibilitada para pedirlo, ¿verdad? Aquí no. Aquí, aunque no esté imposibilitada la persona adulta mayor, está legitimada cualquier persona para pedir protección. Y el marco pasivo también es amplio, porque no se limita a relaciones de pareja ni de parentesco hasta el tercer grado, sino que es contra cualquier persona. Puede ser un vecino, puede ser no sé, escenarios ahí en el parque, alguien, el señor adulto mayor va y alguien llega y le roba la plata, que está, ok, entonces, además de lo penal, hay un derecho a la protección por violencia patrimonial. Muy bien. Hasta ahí, con la ley, ¿verdad? Entendíamos que cualquier persona adulta mayor iba a recibir protección por petición de otro. Pero la convención en el 2015 nos dice, no, suave, este señor no es un invitado de piedra, esta señora no es una invitada de piedra. La persona adulta mayor tiene derecho a expresar su opinión, ¿verdad? A que se respete su voluntad. Entonces, el principio del respeto de autonomía de la voluntad. Entonces, es muy frecuente que un hijo, ¿verdad?, esté a cargo de los papás y que otro hijo no le guste lo que éste está haciendo en la administración, ¿verdad? Y comienzan estas disputas fraternales por la forma en que se está atendiendo el papá. Y entonces el hijo que dice que mire, me lo están maltratando y se va a pedir medidas de protección. Está bien. Y en este caso, hasta legitimación tendría violencia doméstica porque es pariente, ¿verdad? Pero el tema es que hay que escuchar a la persona adulta mayor para ver si esta persona quiere o no quiere medidas de protección, porque sigue rigiendo el principio de dispositivo. Así como les puse el ejemplo de mi esposa, que por supuesto es falso, ¿verdad? Pero es para poner un poquillo de vacilón a algo que es tan serio, ¿verdad? O sea, si mi esposa a mí me agrede y yo no quiero pedir protección, se tiene que respetar mi deseo, ¿verdad? Por consiguiente, si una persona adulta mayor, debidamente informada, no quiere, no hay que respetar su voluntad y su deseo. Eso lo hemos expresado en varias decisiones, cuando se lleva este asunto aún ignorándose, que es lo peor, nunca lo oyeron a la persona adulta mayor, o aún en contra de la voluntad de la persona adulta mayor. No pensemos que nuestro deber es proteger a ultranza, aún cuando la persona no quiere, ¿verdad? Debemos respetar su voluntad y en eso consiste, pues, una administración democrática de justicia, ¿verdad? En otros lados, tal vez la justicia se administra de manera impositiva, aún cuando la gente no lo quiere. Pero nosotros no podemos menos que agradecer el modelo democrático en el que vivimos. Doña Katia, creo que de procedimiento eso sería todo. Más bien creo que me excedí. Perfecto, no se preocupe, don Mauricio. Más bien, muchísimas gracias y bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias a todos y a todas las que expresaron con su atención. Han sido muy gentiles. Veo que casi todo el mundo sigue conectado. Muchísimas gracias y para mí, como siempre, Katia, un gusto colaborar con la escuela. Yo lo sé, don Mauricio, de verdad. Nosotras súper agradecidas, de verdad. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.